Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y aquí, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero le dijo esto: no porque se descuidará a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustrajo de los que echaba allí, en ella. Entonces Jesús, entonces Jesús dijo, déjale, para que el día de mi sepulcro ha guardado esto. Porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Cerrá tus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que estés ministrando de una manera muy especial, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, escuchar tu palabra y queremos también, Señor mío, Dios mío, que tú, Señor Dios Todopoderoso, derrame de tu unción. Señor, gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En esta historia podemos ver que Jesús fue invitado en la casa de su amigo Lázaro, que era amigo de Lázaro, en Betania, y estaban sus hermanas, las hermanas de Lázaro, Marta, María, también estaban sus discípulos. Y como era de esperarse, él quería pasar una linda velada esa noche, con sus amigos, con los discípulos, porque es el anhelo de cada uno de nosotros el poder tener participación del cuerpo y hacerlo con amor, un amor fraternal, un amor no solamente dirigido al Señor, sino también a su cuerpo. Es que la palabra de Dios nos enseña que debemos estar unidos en amor fraternal. Y en esto se manifiesta el Espíritu Santo. Cuando da gusto que de repente, estamos charlando, compartiendo un pedazo de pan con aquel, ¿no es cierto?, que es mi hermano, y compartir los testimonios y lo que Dios le enseñó y la palabra. Esto se debe hacer, porque esto es parte de la enseñanza cristiana. El cristiano tiene que estar en coinonía, pero no en coinonía en cuanto a lo que es la competencia, porque muchos compiten, no la coinonía de, quiero demostrar lo que no soy, sino una coinonía, una comunión sincera, sin interés, ni querer nada, ¿no es cierto?, de querer compartir por querer demostrar, sino que compartamos a Cristo. Que ese es el eje central de nuestra vida. Compartirle, poder entender
que en Él está la vida y que nosotros debemos disfrutar de esa vida. Fuera de todo prejuicio religioso, que es lo que menos me interesa a mí predicar, obviamente, pero sí tratar de practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Tengamos en cuenta que el Señor tomaba muy en serio el hecho de poder estar con sus amigos, con sus discípulos. Y nosotros no tenemos que ser la excepción. Nosotros tenemos que empezar a practicarlo también. Amén. Fuera de todo prejuicio. Ok. Pero en un instante, en un momento, algo cambió. Algo que no estaba previsto. María se propuso en su corazón hacer un acto profético. Un acto profético que cambiaría la manera de pensar de muchas personas y que marcaría un ítem en la historia. Porque cuántos predicadores han predicado este pasaje. Y no que predicaron a María, sino precisamente el acto. Y no estoy hablando de su madre, estoy hablando de la hermana de Lázaro. Muy bien. Estoy seguro, completamente seguro que fue guiada por el Espíritu Santo a hacer este acto. María derramó perfume sobre los pies de Jesús, simbolizando el agrado y la aceptación de Dios. ¿Por qué el agrado y la aceptación de Dios? Porque era precisamente con el propósito de culminar con la obra redentora en la cruz. Luego la obra redentora seguiría en forma independiente, en forma individual. Pero en la cruz vemos consumado a través del pacto. Entonces, le agradó y lo aceptó el Señor. Porque esto representa lo que hoy somos como seres humanos. Escuche, si no fuera por eso, no estaríamos acá. Hablemos un poquito del perfume de nardo. Esta era una flor exótica que obviamente florecía de noche. Y en el único lugar donde era el clima adecuado y donde se podía hallar esta planta era en la India, donde los maestros perfumeros obviamente deseaban tener un poco de eso porque no solamente les generaba plata, sino que era algo sumamente precioso. El nardo era una planta originaria de la India. Una libra equivale a 327 gramos. Con 327 gramos te tenía que durar muchos años de perfume. Porque era extremadamente puro y concentrado. Era aceitoso. Porque sí, el nardo sigue estando, no es que se eliminó. Es por eso que es por eso que Judas Iscariote le propuso algo a la gente ahí, a los discípulos. No fue dirigido nada más que a Jesús, sino fue dirigido al montón. Este perfume se lo podíamos vender por 300 denarios y obviamente le daríamos de comer a cuántas personas. Nos enseña algo. Nos enseña el respeto. Escuche. Porque él no se cayó la boca. Siendo que era tesorero. Él guardaba los diezmos, ¿no es cierto?, que se rejuntaban para hacer la obra de Dios, para hacer los largos viajes, ¿no es cierto?, que Jesús hacía. Andar en camello era como andar en avión hoy en día.
No cualquiera se podía dar el lujo de pagar un pasaje para ir al otro lado del agua. Y había un tesorero que administraba. Pero este no es el mensaje. La Biblia dice que sustraía de los bienes. Judas Iscariote había robado, no una vez, sino muchas veces. Tenía un pie en las cosas de Dios, pero un pie en los intereses propios. Pero ¿por qué digo respeto? Porque él no respetó la cadena de mando. Escuchen, a los obreros le hablo. Tienen que aprender a respetar la cadena de mando. Si el líder, si la cabeza no dice ni ay con respecto a ese tema, es mejor callar y hablar en forma particular. Escuche, esto nos puede enseñar muchas de cosas. Podemos hablar todo el día al respecto. Entonces Judas, ¿por qué no fue? Dice en el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Y yo creo que, ¿por qué la respuesta de Jesús fue obvia? Pobres van a tener siempre. No van a solucionar el problema del mundo con lo que le des de comer hoy a algunas personas. La solución no está ahí. Pero esto fue preparado porque estaba anunciado de que yo iba a culminar la obra en la cruz. De esta manera entendemos que no es la obra de caridad que nosotros podemos hacer, sino la obra de Dios que podemos transmitir a aquellos necesitados. Esto soluciona el problema del hombre. Pero para poder entender el acto que hizo María de ungir a Jesús, tendríamos que saber el significado del perfume en la Biblia. Y esto tiene mucho que ver con la obra de Cristo. El perfume tiene tres funciones. La primera, el perfume crea un ambiente agradable. El perfume también, segundo, el perfume sirve para conquistar. El perfume representa nuestra relación con Dios. Primero, crea un ambiente agradable. Santiago recomienda a los ancianos, tanto de Jerusalén como los que estaban en Asia Menor, que si había algún enfermo, oraran con unción de aceite. Y el aceite no era un aceite así de cocina nada más, sino que era un aceite perfumado, era un perfume aceitoso que se usaba precisamente con ese fin de consagrar, de sanar, de liberar. Ese era el propósito. Y en Santiago capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El ungir con aceite era parte del ministerio de sanidad de los apóstoles. Era algo que el Señor le había encomendado a los apóstoles. No solamente ir a predicar el evangelio, a ser discípulos, sino también vayan, sanen los enfermos, liberen a los endemoniados. Esto es parte
parte de la iglesia. Esto es algo que se debe creer, es parte del ministerio que nosotros tenemos. Infundir no solamente una palabra de aliento, sino que los demás vean la realidad espiritual. Vean cómo el Espíritu Santo se mueve a través de una iglesia pujante, a través de una iglesia que clama al Señor, a través de una iglesia que se levanta en medio de las dificultades y los problemas. Hay alguien que no retrocede, ese es Cristo, pero cuando el cuerpo de Cristo o el cuerpo de Cristo retrocede, es porque no está unido a la cabeza. Amén. Debemos demostrar lo que somos en Cristo, lo que sos en Cristo. En Marcos capítulo 6, versículo 13, dice, echaban fuera demonios, muchos demonios, dice, muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Así que era parte del ministerio de los apóstoles. Además, el aceite perfumado, creaba un ambiente agradable y propicio para la sanidad y la liberación. Esto es fundamental. Por eso es que cuando Jesús venía caminando, una señora que tenía flujo de sangre se le acercó y tocó las borlas del manto de Jesús, porque como judía sabía que ese, ¿no es cierto?, representaba la presencia de Dios y la consagración de aquellos que utilizaban este manto. Pero no solamente eso, él siguió caminando y vino Jairo, un principal de la sinagoga, desesperado porque no había solución para su niña. Ya hacía unos cuantos días que estaba enferma y parecía que todo estaba terminado, todo estaba acabado. Pero se acerca a Jesús: mi hija está gravemente atormentada, gravemente enferma. Señor, yo quiero que la sanes. Entonces vinieron los otros compañeros religiosos para llevarle un mensaje a Jairo. Déjalo al maestro tranquilo. Tu hija ya falleció. Tu hija ya fue. Tu hija ya está muerta. Opa. El desánimo, el desaliento, lágrimas que corrían por los ojos de aquel varón. Pero él le dice: yo voy a ir. Jesús dijo: yo voy a ir. Y sabe lo primero, y quiero que entiendan esta cosa, esto es importante. El ambiente tiene que ser propicio. Nosotros somos perfume de Dios, olor grato. Los que llevan el evangelio de la gloria del Espíritu Santo es olor grato. Y cuando llegó a ese lugar, vio que a muchos estaban llorando y dijo: no, ya no está muerta, esta niña duerme nada más. Los otros se burlaban de él. Y entonces le dijo: no, yo quiero a su papá y a su mamá acá. Los demás que se vayan afuera. No quiero a ninguno acá. Ninguno que forme un ambiente negativo. Ninguno que no sea olor grato delante de Dios. No quiero ninguna persona negativa con pensamientos que están fuera del lugar. Yo dije: está dormida. Y se acerca a la niña y le dijo: Tabita Cumi, levántate. Y la niña despertó. ¿Se da cuenta? El perfume representa el ambiente propicio para la liberación, para la sanidad, para la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? A los demonios les desagrada. A los demonios no pueden sentir el perfume de Dios. No pueden sentir cómo Dios emana, ¿no es cierto?, ese perfume de parte de Dios. No pueden, a ellos les desagrada. No lo resisten.
Y es por ese motivo que el Señor le manda a la iglesia: vayan y unjan con aceite, sanen los enfermos, liberen, consagren. No solamente estaba en el Antiguo Testamento porque es parte de la doctrina cristiana, sino en el Nuevo también. Y es una orden de parte de Dios. Segundo, el perfume sirve para conquistar. El amor de Cristo nos conquistó. Por eso cambiamos. Hay algunos que no cambiaron. Bueno, porque todavía les falta que lo conquisten. Pero el amor de Cristo nos conquistó. Por eso somos lo que somos. Por eso demostramos lo que demostramos. María estaba totalmente agradecida por lo que había hecho Jesús. Y es por eso que la ungió con perfume, un perfume caro. Entonces, no hay precio para pagar lo que Jesús hizo. Y por eso dije un acto profético, porque lo que iba a hacer. Tanto María como los demás miembros de la familia estaban profundamente agradecidos por lo que Jesús había hecho con Lázaro, levantando y dándolo vida. No hay precio que podamos pagar. Solamente una cosa debemos hacer, y esta es la parte que nos corresponde. Escuche, se lo digo de vuelta. Esta es la parte que nos corresponde. Si lo querés hacer, hacelo. Si no lo querés, no lo hagas. Solo ser imitadores de Jesús. Solo ser imitadores de Jesús. Dice en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Será que se equivocó Pablo al respecto? ¿Qué clase? ¿A quién estoy imitando? Digo tener fe cuando en realidad no estoy imitando a nadie. Digo conocer el mundo espiritual cuando en realidad no siquiera la sombra del mundo espiritual conozco. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Hay una relación. Después sigue diciendo en la manifestación, y hay una cosa tremenda acá, cuando el cuerpo de Cristo se levanta. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser agradecido es una parte fundamental de la doctrina cristiana. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecerle a Dios? Algunos dicen, ay, la vida, cuando me levanto, veo los pajaritos, la palomita. No, para. ¿El Señor hizo algo contigo? Sí, pero no siempre queremos llegar al conformismo. Porque estoy vivo y porque estoy vivo, no me falta trabajo, no me falta salud. Para poquito. ¿Hizo algo el Señor contigo? Ser agradecido con Dios es tener una relación viva con el Señor. Que me falte todo, pero que no me falte el Señor. Esto lo dijo una persona que hoy no está más en el camino del Señor. ¿Cómo es el hombre? Seamos realistas. Miremos nuestro mundo interior. Dice la Biblia, escuche, Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 16, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, la cual asimismo fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué? A ser gobernado por Dios. En un solo cuerpo. O en la manifestación de un solo cuerpo, no de varios cuerpos. Sed agradecidos.
Porque tenemos esa relación. Y acá viene el postre, en el versículo 16. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros. O sea, no está hablando de que yo tengo que retarle a la otra persona. No, cuando dice exhortar, está hablando de compartir las experiencias. ¿Aprendiste alguna vez las experiencias de un hermano? De lo que el Señor le mostró a través de la Biblia. De cómo el Espíritu Santo lo inspiró para interpretar lo que está compartiendo. Toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. O sea, el gozo, la alegría. Cuando vos cantás, ¿qué es lo que vos sentís? Eso en cuanto a nuestro corazón, lo interno, al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dígame si esto no te lleva verdaderamente a tener una relación íntima con el Señor. Y que esa relación la tengas que manifestar. Porque habla de eso, Pablo. Tercero, el perfume representa nuestra relación con Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Después paso a explicar eso. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salva y en los que se pierden, los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Signo de interrogación. Pregunta. Jesús es suficiente. Amén. No hay otra cosa. Ahora, ¿qué compartimos? La manifestación en todo lugar de su conocimiento. Y no estoy hablando del conocimiento literal, estoy hablando del conocimiento espiritual, estoy hablando de una relación. Yo no puedo conocer a nadie o no puedo hablar de nadie si no tengo una previa conocimiento de la persona. Si no le conozco, ¿qué voy a hablar? Si no le conozco, ¿a quién voy a defender o a quién voy a exponer? Pero acá dice que conocimiento del Señor espiritual en la relación manifiesta la gloria de Dios. El perfume que Dios quiere que nosotros usemos. La victoria cristiana es conforme al acercamiento que tengamos con Dios. Cuanto más acercamiento tengamos a Dios, más cerca de la victoria vamos a tener. Y la vamos a manifestar. El jueves estuvo predicando Miguel Cardoso. Lo que dijo precisamente es que no tenemos que buscar lo material, porque lo material viene como consecuencia de lo espiritual. Y no precisamente porque tengamos cosa material somos bendecidos por Dios. Y si vos no tenés, no sos bendecido. Porque Jesús ya lo explicó bien en Mateo capítulo 6, versículo 33. Que buscáramos el reino de Dios. La justicia, que es a través de la sangre de Cristo, que nos cubre de todo pecado y nos justifica delante de Dios. Somos justos porque, ¿no es cierto?, hemos tenido una relación con el Señor, un encuentro con Cristo. Y todo lo demás, lo que yo necesito en forma material, iba a venir como consecuencia de ese acercamiento. Eso es lo que quiso decir Miguel. Amén. Entonces, queridos,
La mejor riqueza es tener la presencia de Dios. Es tener un encuentro con el Señor. Un relacionamiento con Él que marque la diferencia. Que trascienda aún el mundo espiritual. Entonces la gloria de Dios será experimentada y transmitida. Y el olor es símbolo del favor o del rechazo que tengamos de Dios. Y si queremos realmente el favor de Dios, limpiemos nuestra conciencia de obras muertas. Limpiemos nuestra conciencia de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Obras muertas son aquellas obras que no tienen fruto en el reino de Dios, que sirven como estorbo para cerrar las puertas a la gloria del Señor, que sirven como estorbo para que nosotros no prosigamos en el camino del Señor a través de la fe y en el desarrollo espiritual. Trunca los propósitos de Dios y no deja avanzar el reino de Dios, que empieza desde mi corazón y se extiende hacia afuera. Entonces, limpiemos nuestra conciencia de obras muertas. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuanto más te acerques a Dios, el Señor más te va a limpiar, pero más gloria vas a tener. Amén. Lo que dice la palabra, yo no lo digo, yo no es que puse esto porque se me antojó, sino porque es la realidad. Amén. Y es la realidad que tenemos que vivir. Entonces, queridos, de esta historia podemos ver la actitud de agradecimiento que debemos tener o que debe tener el hombre por lo que Jesús hizo en la cruz. Y claro, muchos me podrán preguntar. A mí no me preguntaron si quería yo que muriera o no. ¿Y a mí qué si se murió? Quizás muchos no lo digan con esta palabra, pero muy en su interior lo están diciendo. Es que si el hombre se diera un poco cuenta de la importancia de la cruz, de la muerte y resurrección, no diría, ni pensaría, ni se le ocurriría esas cosas. El hombre no tendría ninguna chance si Jesús no hubiera muerto. Ninguna, ni un poquito. Porque, según Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No porque sea bueno, sino porque a Dios le place salvar su creación. Lo que merecía el hombre de aquella época y de esta es la muerte. La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecía. Hay dos posiciones. Cristo murió por nuestros pecados, pero eso no quiere decir que yo sea perdonado de todo pecado. Soy perdonado cuando voy a Cristo y entrego mis pecados al Señor porque ya murió por mí. Pagó un precio por mí. Él murió por mí, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hay una sustitución ahí. ¿Me está entendiendo? Él murió por mí. Él se hizo cargo de mi pecado. Y le dio una oportunidad a este mundo, un tiempo de gracia, para que el hombre pudiera entender. La iglesia es responsable de hablar de esto. Eso es evangelio. No estoy hablando de religión.
Estoy hablando de la cruz, estoy hablando de llevar a las personas a los pies del Señor. Estoy hablando de la obra redentora que muy pocos cristianos conocen. Da vergüenza que no se sepa hablar de este tema. ¿Por qué y para qué murió Cristo? Escuche, entonces lo que merecía el hombre era la muerte. Es porque el hombre, por causa del pecado, no podía cumplir con los requisitos divinos, con las exigencias. Es por eso que el Señor pone 613 leyes en el Pentateuco, y cada una de ellas, leyes sanitarias, había todo un protocolo tremendo. Si usted agarra y se va de Éxodo a Deuteronomio, salto Génesis porque no está en el periodo de la ley, pero si usted empieza a leer, se va a dar cuenta que había una exigencia terrible, tremendo, leyes para la guerra, leyes de matrimonio, leyes para los hijos, leyes de acá, leyes de allá. Era impresionante, 613 leyes. Que muchas veces contamos nada más que los 10 mandamientos. Pero ¿por qué tanta exigencia? Para que el hombre se dé cuenta de que no puede cumplir ni siquiera con una. Que la moral del hombre no cubre los estándares de Dios. Las exigencias de Dios es más elevada, porque no está en lo natural, está en lo sobrenatural. Entonces, por causa del pecado, no pudo cubrir los requisitos divinos. Y por ese motivo Dios tuvo que idear un plan. Y a través de su misericordia, y le dio un tiempo de gracia a la humanidad para que pudieran entender, escuche, y acaba la iglesia. La labor de la iglesia no es hacer, escuche bien, no es agarrar y hacer, darle a la persona lo que quiere. No, yo no quiero hablar así porque tengo miedo de que se vaya. Y si se va a ir al mundo, ya está en el mundo. Así que quédate tranquilo, no es que se va a ir de la iglesia, pero ya está en el mundo. Porque la persona que comprende la obra de la cruz, la persona sabe y en agradecimiento se queda a buscar la presencia de Dios. Y sabe que a través del acercamiento de Cristo, ¿no es cierto?, empieza a tener una manifestación aún más profunda de la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces yo no tengo que tener miedo. No tengo que tener miedo de decir la verdad. No tengo que tener miedo, ¿no es cierto?, de decirle a la persona: te vas a ir al infierno si seguís así. No tengas miedo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos un concepto errado. Es por eso que la iglesia está así. ¿Qué? El Señor ya lo había dicho, si 2 o 3. Hay 1000 personas, 2000 personas. Pero 998 no están todos esparcidos pensando, pero hay 2 que están en comunión, que entendieron la obra de la cruz. Ahí se manifiesta Cristo. Está entendiendo lo que es la obra de la cruz. Entonces, Dios le da un periodo de tiempo. ¿Por qué le da un periodo de tiempo? Para que el hombre entendiese que lo que frenó la mano de justicia de Dios fue el hecho de que Jesús haya dicho: consumado es, en la cruz. Entonces, los juicios de los tazones, los juicios de las trompetas, los juicios de los sellos, el sello iba primero, se detuvieron. Se detuvo por un periodo del tiempo los juicios apocalípticos en la cruz. Entonces el hombre ahora tiene la oportunidad. A mí no me importa qué religión sea, el cristianismo tiene que ser uno solo. Pero predicar la cruz le corresponde a la iglesia. Hablar de esto le corresponde a la iglesia.
¿Va a reclamar el Señor algún día? ¿Va a reclamar el Señor? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué tanta psicología? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la sanidad, y que está bien, está muy bien, pero la cruz la dejaste de lado. ¿Cuánto van a llorar ese día? Porque la paga del pecado es la muerte, y el psicólogo no te va a salvar. Y por más que tenga un masterado, el pastor tampoco te va a salvar. No te va a salvar nadie. Solamente Cristo. Y para esto tenía que haber alguien que cumpliese con los requisitos de Dios. Había otro. Dios se hizo carne. ¿Cómo? Jesús era Dios. Sí, era Dios. Claro que era Dios. Y el verbo se hizo carne, dice. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, Jesús es Dios. 3 son los que dan testimonio acá en la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 dan testimonio. Escuche. Y puedo darle miles de versículos bíblicos con respecto a esto. Pero Dios fue el único que se puede cumplir. En Hebreos capítulo 6 habla precisamente de que no había otro mayor que él, hablando de Abraham, y juró por él mismo, yo te juro por mí mismo que te bendeciré. ¿Escuchó? Dios fue el único que pudo cumplir con sus propios estándares. ¿Me entendió? Y ahí viene la teoría de la sustitución. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, Jesús, no conoció pecado, ni por línea sanguínea. María fue un vehículo que a los 9 meses dio a luz a Jesús. Pero la semilla de vida o espermatozoide, semilla de vida en griego, la puso el Espíritu Santo. Y no lleva ninguna línea sanguínea. Y está María, la descendencia de David. Y cuando concibió, no fue por el pecado, sino que él ahora tendría que representar la gloria de Dios acá en la tierra. Lo que el hombre tenía que hacer en el principio, que por causa del pecado fue destituido, aún sacado del huerto del Edén, Dios colocó una espada desenvainada que se removía por todo lado en el huerto del Edén, pero que el hombre no tenía ningún derecho de volver a entrar de nuevo. Lo que Jesús hizo en la cruz, esa espada que impedía el paso del hombre para llegar a Dios, Jesús en la cruz se tiró encima de esa espada y murió, pero resucitó, dándole lugar al hombre, dándole oportunidad al hombre para que el hombre pudiera ser partícipe de la gloria de Dios, como al principio. Entonces, somos hijos adoptivos. Y escuche, te puedo hablar todo el día con respecto a esto. Pero lo importante es todo esto, que si tenés a Cristo, bueno, algún día el Señor va a tocar la trompeta y va a buscar a la iglesia y vas a ser parte de los redimidos. Pero si todavía tenés a Cristo o a Cristo como un cartel nada más, no te vale de nada. No te vale de nada. Ni aunque vayas a esta iglesia, ni aunque vayas a otra iglesia, ni aunque vayas a la mega iglesia, ni aunque no te vale de nada, porque es algo personal. Tu relación con el Señor es algo personal. Amén. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado.
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Amén. Amén.